Bien, buenos días tengan todas las personas presentes. Tal y como se les había indicado, el tribunal a partir de este momento va a hacer lectura de la parte dispositiva de la sentencia. A las personas del público, como se les ha indicado a lo largo del desarrollo del debate, el tribunal les va a pedir mantener silencio, orden y respeto en la exposición de la sentencia que se va a hacer a partir de este momento. El acusado se pone de pie, por favor. Bien, es la sentencia número 29 del año 2020 del Tribunal Penal de Heredia, de las 11 horas del día 27 de enero. Del año 2020. La parte dispositiva de la sentencia indica lo siguiente: por tanto, con fundamento en lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 2, 3, 4, incisos A, B, C y E, artículos 6 y 7, inciso B de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 1, 11, 22, 24, 30, 45, 50, 51, 71, 73, 74 y 76 del Código Penal, 1 a 15, 111 a 116, 142, 181, 182, 184, 258, 265, 266, 267, 269, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367 y 368 del Código Procesal Penal, artículos 2, 21 y 22 en relación con el numeral 8, inciso C y 43 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, artículo 1045 del Código Civil, reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941, artículos 16 y 39 del arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado número 41.457-JP. Este tribunal, con la totalidad de los votos emitidos, resuelve: primero, en cuanto a la responsabilidad penal. 1. Por unanimidad declara a Marvin Alonso Brenes Oviedo autor responsable del delito de femicidio cometido en perjuicio de Miriam Andrea Fernández Vallejo y en tal carácter le impone la pena de 35 años de prisión. 2. Por unanimidad declara a Marvin Alonso Brenes Oviedo autor responsable de un delito de maltrato en su modalidad agravada cometido en perjuicio de Miriam Andrea Fernández Vallejo y en tal carácter le impone la pena de 1 año y 4 meses de prisión. 3. Por mayoría declara a Marvin Alonso Brenes Oviedo autor responsable del delito de femicidio en estado de tentativa y en tal carácter le impone la pena de 14 años de prisión, para un total de sanción de 50 años y 4 meses de prisión, la cual, de conformidad con las reglas del concurso material, se adecua a 50 años de prisión, pena que descontará previo abono de la preventiva sufrida en la forma y lugar que lo determinan los respectivos reglamentos penitenciarios. 4. Por unanimidad se absuelve de toda pena y responsabilidad a Marvin Alonso Brenes Oviedo de un delito de incumplimiento de medida de protección que en perjuicio de Miriam Andrea Fernández Vallejo le venía atribuyendo el Ministerio Público. 5. Para garantizar el cumplimiento de la sentencia, una vez que adquiera firmeza, por un plazo de 6 meses contados a partir del día 18 de febrero del 2020 y hasta el 18 de agosto del 2020 inclusive, se ordena la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva en contra del sentenciado Brenes Oviedo. 6. El juez Ampie Bonilla salva el voto en cuanto a la calificación de los hechos acusados como tentativa de femicidio, recalificándolos al delito de maltrato. Segundo, en cuanto a la acción civil, por unanimidad se resuelve: 1. Se declara con lugar la acción civil resarcitoria incoada por los actores civiles Ivania Vallejo Briceño, Douglas Fernández Aguilar y Luciana Brenes Fernández, esta última representada por los dos primeros, en contra del demandado civil Marvin Alonso Brenes Oviedo, a quien por concepto de daño moral se le condena al pago de las siguientes sumas: A. 100 millones de colones a favor de cada uno de los actores Vallejo Briceño y Fernández Aguilar. B. 150 millones a favor de la actora Brenes Fernández. Montos que suman un total de 350 millones de colones, los cuales deberá cancelar el condenado civil a los beneficiarios en el plazo de 10 días hábiles después de haber adquirido firmeza la sentencia, momento a partir del cual empiezan a correr los intereses legales respectivos.
2. Deberá cancelar el condenado civil la suma de 29.925.000 colones por concepto de costas personales de la demanda civil. Asimismo, el monto de 726.000 colones por concepto de costas personales de la querella. Tercero, por haberse impuesto el tribunal de la comisión de un delito de acción pública, se ordena testimoniar piezas en contra de Carla Brenes Oviedo por el delito de favorecimiento real en perjuicio de la Administración de Justicia, para lo cual serán las comunicaciones de estilo ante el Ministerio Público para que se valore la apertura de causa penal en su contra. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. Una vez firme la sentencia, háganse las comunicaciones respectivas al Instituto Nacional de Criminología, al Juzgado de Ejecución de la Pena y al Registro Judicial para lo de su cargo. Mediante lectura notifíquese, suscribimos este fallo, los jueces Guillermo Arce Arias a mi izquierda, Guillermo Ampío Bonilla a mi derecha y quien les informa, Mauren Sancho González del Tribunal Penal de Heredia. Puede sentarse. Bien, el tribunal en este momento tiene la obligación de hacer una sucinta explicación de las razones por las cuales ha arribado al fallo que ustedes han escuchado. Lo primero que el tribunal debe señalar es que un Estado como el costarricense, un Estado de derecho y democrático, las decisiones de los tribunales de justicia se fundamentan exclusivamente en la valoración que hace el tribunal de los hechos y de la prueba a la luz de la ley, la Constitución política y el derecho internacional de los derechos humanos. El juicio se hace bajo el Contralor Ciudadano, es un juicio, como todos los juicios, oral y público, de ahí que la ciudadanía puede controlar la labor que hacen los tribunales de justicia. Esto implica que al declararse la culpabilidad de una persona, en este caso la suya, Martín, el tribunal ha tenido por derribada la presunción de inocencia de la que goza todo ciudadano que vive en nuestro país. Y esa presunción de inocencia fue derribada en su caso, derivado del análisis estricto que se hizo de los elementos probatorios que se aportaron al juicio. Hecha esta primera precisión, el tribunal también debe indicar que en un caso como el que nos ocupa, derivado de las obligaciones que ha adquirido el Estado costarricense al incorporar dentro de su ordenamiento jurídico la Convención Interamericana para erradicar las formas de violencia en contra de la mujer, la conocida como Belém do Pará, el tribunal, al analizar la prueba, debe incorporar un enfoque de género. Quiere decir ello, incorporar en el análisis de la prueba un enfoque de género, que el tribunal debe tener claro que en una sociedad como la costarricense, en la que está marcada por un modelo patriarcal, existe asimetría en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Si bien es cierto, se han ido incorporando instrumentos legales, instrumentos jurídicos, y a través de la educación se pretende equiparar y entender la igualdad entre las relaciones entre hombres y mujeres, no se puede dejar de lado que la sociedad ha estado permeada por un enfoque machista que en el ámbito público y en casos como ese, en el ámbito privado, pone en manifiesto la asimetría en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Hechas estas precisiones, el tribunal debe indicar que las partes acusadoras trajeron un caso al tribunal y aportaron abundante prueba que le permite al tribunal arribar, como ya lo hemos dicho, de una forma indubitable a varias conclusiones. La primera y más evidente, que es un hecho no controvertido, es que usted sostuvo una relación de pareja con Andrea, que se casaron, que tuvieron una hija y que esta relación de pareja desde el principio se caracterizó por un despliegue de violencia de parte suya hacia Andrea. Los testigos que recibimos en la audiencia, incluso algunos de los testigos de la defensa, fueron claros en señalar cómo se percataron por sí mismos en muchas ocasiones y en algunas otras, porque la víctima sí se los hacía saber, de acciones suyas en donde era agredida verbal, emocionalmente y físicamente. Esto enmarca el caso dentro de lo que es un ciclo de violencia doméstica. Esa condición de violencia de género, en donde usted se sentía por encima de Andrea, se fue incrementando a lo largo del tiempo, a lo largo de la relación. Y es así como cuando Andrea se encuentra embarazada de la hija en común que tienen entre ambos, la hija que tienen ambos,
se da el primer hecho que el tribunal tiene por demostrado que fue planteado por el Ministerio Público en la pieza acusatoria, y es un maltrato que ocurre a inicios del año 2017, precisamente estando Andrea en estado de embarazo. Sobre este hecho, el tribunal debe señalar que ha valorado la prueba y el contexto en el que se da este evento. Ya hemos señalado de manera breve que había antecedentes para ese momento ya de agresiones suyas a Andrea, y que para este evento específico que acusó el Ministerio Público, ya los padres de Andrea estaban enterados, habían escuchado manifestaciones agresivas de su parte hacia ella, producto del estado de embarazo de ella, de las molestias que ella quejaba propias de esa condición, y que en este evento además existe una particularidad importante, y es que hay una testigo presencial, que es la joven María José Fernández Vallejo, joven que relata cómo el día de este evento lo encuentra a usted en la casa compartida en ambos, sacudiendo a Andrea de los brazos, sin importarle la condición de embarazo en que ésta se encontraba, insultándola, y es así como el tribunal estima que existe suficiente prueba para tener por demostrar esa primera agresión. Dentro de esta escalada de violencia que se dio de parte suya hacia Andrea, el tribunal por mayoría tiene acreditado el otro evento que fue acusado tanto por el Ministerio Público como la parte querellante, y es la tentativa de femicidio que se ocurrió el 25 de diciembre del año 2017. Y en esto el tribunal debe ser enfático en el sentido de que ha tenido que echar mano de toda la prueba que constaba en el expediente y que trabajó el Ministerio Público y la parte acusadora particular, dado que por las circunstancias posteriores que se dieron, es decir, el deceso de Andrea, la víctima no puede declarar sobre la forma en que se dio este evento. Sin embargo, el tribunal debe contextualizar que esta situación se enmarca precisamente dentro de ese ciclo de violencia doméstica que se venía presentando desde el inicio de la relación. Y este hecho que se da el 25 de diciembre es tan grave que Andrea es la primera vez que decide presentarse ante estrados judiciales a requerir protección, tanto pidiendo medidas de protección en el juzgado de violencia doméstica como presentando una denuncia en la fiscalía. También su familia llamó a la policía para que atendiera el suceso el mismo día del hecho, y Andrea, tanto a la policía administrativa, a las autoridades médicas, a donde fue trasladada al Hospital San Vicente Paúl, en la denuncia que presentó ante la fiscalía, en la solicitud de medidas de protección de violencia doméstica, así como la información que le brinda a sus padres y que ya el tribunal expondrá, es enfática en señalar que ese día usted la agrede, la toma de los brazos como siempre hacía y la lastimó sujetándola fuertemente, pero más importante aún, ella relata cómo usted la toma del cuello y la trata de sofocar manteniendo su mano en el cuello un tiempo prolongado. El tribunal también ha analizado que la forma en que Andrea logró en ese momento el resultado fatal de morir se dio porque logró tomar un objeto con el cual pudo defenderse, le dio un golpe y de esta forma logró escapar de usted. ¿Qué es lo que existe luego? Unos segundos después, los padres de Andrea escucharon los gritos, acuden para ver qué estaba ocurriendo y lo que encuentran es a Andrea despeinada, las extensiones de su cabello en el piso, desorden en la sala, Andrea alterada, llorando. Ella les informa, tal y como hizo en los documentos, que usted la había tratado de asfixiar, le observan el cuello enrojecido y usted huye de la casa. Huye de la casa llevándose las llaves de la familia, usted mismo reconoció que tenía las llaves de la casa en la bolsa del pantalón, y posteriormente Andrea es valorada por el médico forense 2 días después de estos eventos, y los hallazgos del médico forense confirman que ella queja dolor a la palpación del cuello. Es decir, la historia que ella relata en todos estos momentos a las autoridades judiciales, administrativas, médicas, a sus padres, se corrobora además
con el resultado de la pericia forense. En criterio del Tribunal de Mayoría, bajo este contexto de agresiones sistemáticas que venían ocurriendo en la pareja, de parte suya hacia Andrea, y sobre la base de una valoración integral de los elementos de prueba, se puede arribar a la conclusión certera de que ese día usted quiso acabar con la vida de Andrea y que no lo logró en virtud de la acción defensiva que ésta ejerció. Como hemos señalado, luego de este evento es que Andrea acude a estrados judiciales, interpone un proceso de medidas de protección, interpone una denuncia penal e interpone una pensión alimentaria en resguardo de los derechos de manutención de la hija de ambos, de Luciana, y esta circunstancia efectivamente el tribunal corrobora que detona su molestia, el enojo de la persona acusada y de su entorno familiar, que Andrea empieza a sufrir una serie de presiones para que deje estos procesos de lado y se da lo que en el ciclo de violencia doméstica es frecuente, y es que la persona agresora, en este caso usted, intenta retomar la relación con Andrea y de esta manera efectivamente ella accede a su solicitud y de esta forma es que usted logra que ella deje estos procesos judiciales que había interpuesto de lado. Es importante señalar que para el tribunal ha quedado claro que Andrea era una muchacha que estaba muy interesada en resguardar su familia, una muchacha que estaba profundamente enamorada de usted, una muchacha que era una excelente madre, que tenía como prioridad el bienestar de su hija y que en virtud de esta situación a ella le interesaba conservar el matrimonio, así se lo expresó a su familia, a sus amigos, que a ella le interesaba la figura de la familia. Y el tribunal entiende que esto es dentro del contexto en el que ella se desarrolló, en donde este tema de la familia era fundamental. Y es por esa razón que Andrea decide nuevamente retomar la relación de convivencia con usted. Y es en este momento, cuando retoma esa relación de convivencia, que el tribunal tiene por demostrado que al convivir solos en la cabaña ubicada en San Isidro de Heredia, se da el desenlace fatal de la muerte de Andrea a manos suyas. Y el tribunal arriba a la conclusión de que usted es el responsable de la muerte de Andrea, primero que todo por la contundencia de la prueba pericial. A diferencia de lo que señaló la defensa técnica en sus argumentos muy respetables en las conclusiones, la prueba pericial es inequívoca en señalar que la causa de muerte de Andrea es asfixia por estrangulación. Y no ha existido en ningún momento ningún tipo de duda respecto a esa causa de muerte. Hay que entender varios aspectos sobre este punto. Primero, que no es cierto que la autopsia médico-legal se haya realizado en el mes de marzo, se haya emitido en el mes de marzo. La autopsia médico-legal se emitió en el mes de julio. Esto es así porque el patólogo, al momento de recibir el cuerpo de Andrea, tiene una serie de hallazgos que vienen documentados tanto en el expediente clínico del Hospital San Vicente de Paúl como en la bitácora que el patólogo que hace el levantamiento del cuerpo en el Hospital San Vicente de Paúl aporta. Estos dos documentos, el expediente clínico y los hallazgos que encontró el patólogo que hace el levantamiento del cuerpo, le sugieren al patólogo que hace la autopsia que la causa de muerte es asfixia por estrangulación. El hecho de que en la hoja existe un signo de pregunta en ese acápite no implica que había duda y que ese era el resultado de la autopsia dubitativo. No, si se examinan con detalle los documentos y principalmente se analizan las declaraciones de los patólogos y los médicos que tuvimos en el juicio, queda claro que desde el primer momento la evidencia sugería una muerte de tipo homicida y por lo tanto el patólogo al recibir el cuerpo ordena una batería de exámenes amplia y de estudios amplios para verificar la causa de la muerte. Cuando Andrea es recibida en el hospital de Heredia el día 29 de marzo, se le practicaron una serie de exámenes y tuvimos al médico de emergencias del Hospital San Vicente de Paúl explicando que uno de ellos era el TAC y que el TAC se hace para clínicamente determinar si existen lesiones importantes en órganos vitales para poder brindar el tratamiento a la persona que llega en condición de gravedad y procurar el mejor tratamiento posible.
Sin embargo, los resultados de los exámenes clínicos de ninguna manera determinan la posterior causa de muerte de una persona. Si esto fuera así, no habría necesidad en ninguno de los casos de hacer posteriormente una autopsia médico-legal. Es precisamente porque el médico de emergencias no encuentra una explicación a que una persona conocida sana, joven, de apenas 20 años, muera por un paro cardiorrespiratorio, que dispone que este caso ha de ser remitido a la clínica médico-forense para que se practique la autopsia médico-legal. Es decir, desde el punto de vista clínico no había ninguna explicación para el deceso de Andrea. Cuando el médico patólogo hace el levantamiento del cuerpo en el hospital, encuentra una serie de hallazgos. Encuentra equimosis, moretones en brazos de distinta evolución, en las piernas, documenta las lesiones que tiene en la cara Andrea y a partir de la información que obtiene también en el nosocomio es que consigna esa posible causa de muerte, de asfixia por estrangulación. No es sino hasta que se practica la batería de exámenes y de estudios que ordena el patólogo, que finalmente hace la autopsia y que también lo tuvimos declarando en juicio, que se determina con certeza la causa de muerte, la asfixia por estrangulación. Y esto porque se establece ya con certeza a partir del resultado del estudio histológico y del estudio radiológico la existencia de un hematoma en el nervio frénico y la fractura del hueso hioides. Y estos hallazgos desde el punto de vista médico-forense permiten determinar al patólogo que la causa de muerte es esta, la de asfixia por estrangulación. Y en eso el tribunal debe ser claro en que la clínica médico-forense es absolutamente rigurosa en el examen que se hace a los cuerpos que llegan a la morgue judicial, y en un caso como ese, en donde no habían signos externos de estrangulación en el cuello de Andrea, más estaban los hallazgos obtenidos, la causa de muerte, es decir, la razón que llevó a Andrea a morir, que es el cuadro asfíctico que sufrió, sugirieron esa posible causa de muerte, y es a partir de ahí que se dispone una serie de estudios, que no solamente son el barrido radiológico y los estudios histológicos, sino una serie más de exámenes que se observan en el protocolo de autopsia. También la autopsia y en especial las declaraciones exhaustivas que tuvimos de los médicos patólogos en juicio permiten descartar la versión que ha hecho el imputado y que manifestó a los testigos que se presentaron a la escena y que participaron el día de los hechos en el auxilio de la ofendida, en el sentido de que Andrea había sufrido una caída o una descomposición en la bañera de la casa que ambos compartían. Lo primero que nos explican los médicos patólogos es que las lesiones que presentaba Andrea son incompatibles con una caída o con un desmayo. Presentaba lesiones en ambas partes de la cara, presentaba equimosis en distintas partes del cuerpo, y una caída o un desmayo no explica la fractura del hueso hioides y menos el hematoma en el nervio frénico. También el tribunal ha descartado que Andrea haya intentado suicidarse, como también lo explicó o lo expresó como parte de su tesis de defensa al acusado, porque a Andrea se le practicaron exámenes toxicológicos y estaba limpia de toda sustancia que permitiera sugerir que pudiera haber querido autoeliminarse o bien haber sufrido un efecto secundario producto de algún tipo de medicamento o de alguna sustancia que hubiera ingerido aún de manera accidental. Usted y Andrea estaban solos en esa casa ese día, de manera que no existe ninguna posibilidad de que una tercera persona haya sido la causante de las lesiones que presentaba Andrea, porque además Andrea presentaba lesiones que permiten determinar que fue víctima de agresión momentos antes de que fuera asfixiada. De modo tal que para el tribunal no cabe ninguna duda de que usted es el responsable de haberle dado muerte a Andrea ese día, 29 de marzo del año 2018. En términos generales, estas son las valoraciones que el tribunal hace de los elementos probatorios y que le permiten arribar a la conclusión de que usted es responsable de los hechos que fueron acusados por el Ministerio Público y por la parte querellante. Toda persona que sea encontrada en la comisión de delitos
debe someterse al cumplimiento de una pena que viene dada por el ordenamiento jurídico, pensando en la posibilidad de la reinserción, la resocialización del individuo en sociedad. Como hemos dicho, el tribunal tiene claro que la razón por la cual usted agrede, lastima y mata a Andrea es por su condición de mujer. Es decir, porque usted ejerció una masculinidad tóxica respecto de ella, se sintió en una posición de poder respecto de ella y decidió agredirla, maltratarla y acabar con su vida. Esta circunstancia, sumada al hecho de que las consecuencias de la muerte de Andrea son incalculables para sus familiares, el dolor para sus padres, para su familia en general, y en particular valora el tribunal que para su propia hija la pérdida de su madre será un efecto o una consecuencia de este delito permanente, para siempre. Su hija siempre vivirá con la carencia de su mamá, sabiendo que fue su papá quien la mató. Y esta circunstancia hace que el tribunal haya valorado que el reproche que se le debe imponer a usted es el más alto que establece la ley penal costarricense. Ha dispuesto a imponer la pena máxima por el delito de femicidio, ha dispuesto a imponer la pena máxima por el delito de maltrato, figura que es agravada porque Andrea se encontraba embarazada en el momento en que usted cometió el evento, y ha dispuesto a imponerle 14 años por el delito de la tentativa de femicidio en virtud de la gravedad de esos eventos. Debe quedar claro que Andrea fue una muchacha que durante todo el periodo de la relación y en particular en estos momentos en que el tribunal lo ha encontrado usted responsable de estas acciones, sufrió profundamente, sufrió profundo dolor físico, sufrió terror, estaba preocupada por su hija, incluso perdió el control de sus esfínteres tratando de defenderse y repeler la agresión que finalmente la llevó a la muerte. Esas son las razones por las cuales el tribunal ha impuesto esta pena, que en definitiva suma un total de 50 años de prisión que usted deberá descontar una vez que la sentencia adquiera firmeza. También son estas valoraciones que ha hecho el tribunal las que han motivado a otorgar con lugar la acción civil resarcitoria y condenarlos al pago de las sumas que ya ha escuchado en favor de los padres y de su propia hija, en virtud del grave sufrimiento y las graves consecuencias que para este grupo familiar ha implicado las acciones que usted ha cometido. El tribunal ha ordenado el testimonio de piezas en contra de Carla Brenes Oviedo, sobre la base de que, analizando la prueba que fue recibida en juicio, se ha determinado que efectivamente el día de los hechos, del 29 de marzo del año 2018, ella de manera clara modificó el escenario del hecho y en consecuencia estima el tribunal que esto debe ser investigado por el Ministerio Público para determinar la existencia de la posible comisión del delito de favorecimiento real. Bien, el juez Santiago Bonilla va a explicar el fundamento de su voto salvado en cuanto a la calificación legal de los hechos que el tribunal ha tenido por demostrados, el tribunal de mayoría, como tentativa de femicidio. Buenos días, tengan todas las personas presentes. Con el respeto que se merecen mis compañeros, mi compañera y mi compañero cojuez, voy a disentir del voto que han emitido relativo justamente a la condena por el delito de femicidio en estado de tentativa, justamente sucedido el 25 de diciembre del año 2017. Debo decir que en primer lugar, respecto al primer hecho, que también es un maltrato, sucedido a inicios del año 2017, he votado por la responsabilidad penal del señor imputado. Por el último hecho, sucedido el 29 de marzo del año 2018, en la cabaña en San Isidro de Heredia,
También he votado por la responsabilidad penal del señor imputado. En lo único en que me he apartado del voto de mayoría es justamente respecto al hecho del 25 de diciembre del año 2017. Yo no considero que se hayan, o por lo menos no tengo los elementos necesarios para considerar o estimar que don Marvin cometió el delito de tentativa de femicidio, por el cual el tribunal de mayoría le ha impuesto la pena de 14 años de prisión. Yo he considerado que ha quedado demostrado únicamente el delito de maltrato por las siguientes consideraciones. Evidentemente sé o entiendo de que a partir justamente del año 2017, justamente del año 2016, justamente se incorporó el modelo, repito, de incorporación de la perspectiva de género en sentencias. Esto justamente a partir de la Cumbre Judicial Iberoamericana y la Declaración de Asunción número 17 de la Asamblea Plenaria 15 de abril del año 2016. Esto fue difundido evidentemente en nuestro sistema a partir del año 2017. Ingresan también una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la CEDAW, protocolo facultativo, por ejemplo, en relación a la convención aprobado mediante la ley 8089 del 6 de mayo del 2001. También la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Belén do Pará y otra serie de instrumentos internacionales que nosotros como jueces debemos aplicar y que nos orientan justamente a una interpretación diferente de lo que significa la resolución de casos de manera ordinaria. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género es un concepto interpretativo a través del cual nosotros tenemos que orientarnos hacia la rigurosidad de la interpretación de la ley y de los casos en general, justamente orientado a blindar o brindar más bien una protección reforzada de la condición de la mujer, justamente por lo que ya la jueza presidenta ha indicado, en el sentido de que efectivamente nos hemos desarrollado una cultura patriarcal y demás. Todo esto evidentemente lo conozco también que, y así lo voy a hacer ver en mi voto salvado, que justamente a pesar de la perspectiva de género que debemos de aplicar, no podemos atender justamente la rigurosidad también de la aplicación de la teoría del delito en cada una de las resoluciones que emitimos e interpretaciones de casos que tengamos. Así lo ha dicho a partir justamente del voto 880-2017 del Tribunal de Casación, que dictó esta resolución con jueces que hoy pertenecen al Tribunal de Apelación y que no ha sido modificada, y que hace referencia justamente a la necesidad de que en los procesos penales la víctima sea entrevistada con la rigurosidad necesaria, también respetando la perspectiva de género, y concluir justamente con la determinación de si la creencia en su declaración corresponde a la declaración vertida en el debate o si puede hacerse referencia a otras que se hayan vertido a nivel documental. Sin embargo, este mismo voto aclara justamente de que lo que hemos venido practicando justamente a partir del año 1998, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, de que no podemos juzgar a una persona únicamente con prueba documental. En este caso, respeto la posición de los compañeros, las compañeras juez y el señor cojuez, en el sentido de que efectivamente a través de una inclusión generalizada justamente de la interpretación bajo la perspectiva de género de todo lo que se vivió en el ámbito íntimo de doña Andrea y don Marvin, evidentemente hay un acontecimiento muy individualizado que hace referencia al 25 de diciembre del año 2017. Y ese acontecimiento individualizado
evidentemente también me coloca en el análisis propiamente de la determinación de los elementos de prueba que tengo para extraer. La conclusión: para analizar este hecho únicamente cuento con prueba documental. No hay otra opción, o no tengo otra opción, digamos, de prueba para recurrir o concluir o construir más bien un razonamiento. En primer lugar, bueno, aparte justamente de la declaración de doña Ivania, que llega en un momento posterior, observa lo que ella llama un desorden en el lugar, ve unas extensiones en el piso y le ve enrojecido el cuello a Andrea. Este tema evidentemente me llama o me lleva a extremar justamente el análisis de qué puedo derivar de la declaración de doña Ivania, si puedo justamente dilucidar lo que sucedió al interno de esa habitación, incluso en el pasillo propiamente, donde también dice la denuncia sucedieron otros hechos, pero siempre al interno del hogar. Doña Ivania no estaba, los únicos testigos será doña Andrea y don Marvin. Eso significa entonces que tengo que trasladar entonces la búsqueda de información de los elementos de convicción para poder construir un razonamiento orientado a un delito o a la inexistencia de un delito o a la existencia de un maltrato o de una tentativa de femicidio. Y en ese sentido entonces lo que tengo es únicamente prueba documental. A folio 7 del expediente, en el caso de violencia doméstica, doña Andrea declaró efectivamente y presentó varios datos importantes pero limitados de información, que justamente nuestro sistema de administración de justicia es lo que nos impide justamente construir sobre la base de un documento. Recordamos aquellas resoluciones iniciales que señalaban que lo que está en los documentos es letra muerta, sin embargo necesitamos que frente a nosotros discurran los testigos para poderlos observar, para poder interpretar sus declaraciones a través de la inmediación, interpretar el lenguaje paraverbal, el lenguaje verbal y demás. Y entonces aquí únicamente tengo una declaración de doña Ivania señalando, de doña Andrea señalando. Efectivamente, en esa ocasión, el imputado la tomó del cuello, que para mí, efectivamente, ese hecho verdaderamente está probado. Y justamente porque doña Ivania lo señaló. Y el señor imputado emitió una declaración en debate verdaderamente inconsistente. El hecho propiamente de una marca en el cuello, es decir, un enrojecimiento, fue testigo doña Ivania. Eso significa que efectivamente hubo un contacto físico de la única persona que estuvo ahí, el señor imputado, con doña Andrea. Y justamente el señor imputado, cuando le preguntan si él agredió, dice que no, y si doña Andrea se autoagredió, y también dice que no. Eso evidentemente me lleva a la incoherencia, ¿verdad?, de su declaración, por lo tanto no puedo sustentar un razonamiento en base en esto para descalificar la manifestación o la declaración que hace doña Ivania, justamente porque no tiene el sustento o el valor probatorio que merece. Doña Ivania sí fue certera en el sentido de que efectivamente había una certeza. Sin embargo, después o lejos de la existencia o más allá de la existencia de una marca, un enrojecimiento del cuello, esto a interpretar que usted intentó matar a Andrea a través de la asfixia, justamente la duda se me presenta cuando empiezo a interpretar la declaración de Andrea, porque Andrea estableció 3 momentos específicos, y así como el dolo, justamente un famoso profesor decía, se huele, justamente este tema, también la intencionalidad, el propósito justamente del autor, el plan de autor, también se debe derivar de los elementos de prueba. Y en este caso, doña Andrea nos da en su denuncia unos elementos importantes y nos dice, en el primer momento la agarró del cuello y dice, esto lo hizo para inmovilizarme,
justamente porque ella dice que se le lanzó encima. En segundo momento dice, me tomó nuevamente el cuello y dice, esto lo hizo para tranquilizarme. Y posteriormente, ¿verdad?, la vuelve a tomar del cuello y es donde ella señala en esta denuncia de violencia doméstica que ella, que la vuelve a tomar del cuello y dice, para que dejara de gritar. Entonces, estos elementos de principio son una interpretación de doña Andrea, la que vivió justamente el acontecimiento, vía documental. Pero después de esto, también debemos interpretarlo, porque así nos lo sugiere la jurisprudencia y también el conocimiento, evidentemente, que tenemos en la resolución de este tipo de casos, que debemos de, cuando hay prueba documental, analizar todos los documentos que existan relativos o que contengan una declaración de una persona. Y en este caso, justamente, doña Andrea declara o emite dos manifestaciones distintas justamente respecto al motivo por el cual ella logra deshacerse, ¿verdad?, de el acto propiamente de agresión del señor imputado sobre su cuello. En primer lugar, señala que efectivamente le dio con un adorno en la cabeza. Posteriormente, frente al médico forense, dijo que me soltó hasta que dejé de gritar, es decir, no involucró ahí el tema del golpe con el adorno en la cabeza del señor imputado. Pero todavía llama más la atención, y es donde no logro justamente establecer una coherencia en la declaración de doña Andrea, repito, porque solo documentos tenemos en ese momento y lamentablemente no tenemos la denuncia o no existe forma, evidentemente, de contar con la declaración en juicio de Andrea por razones obvias. Presentó justamente ante la policía administrativa, quien fue que la recibió en principio, y entonces le señaló a ellos que se soltó sin motivo, ¿verdad?, hasta que me pude escapar e ingresar a la habitación. De tal manera entonces que en diferentes escenarios, diferentes circunstancias, diferentes fenómenos, digamos, o circunstancia fenoménica, ella explica varias formas justamente en las que se dio justamente no solo la colocación de la mano del imputado en el cuello. Hay unas diferentes motivaciones que ella nos explica, nos coloca en una perspectiva evidentemente propia, pero además desde el punto de vista de lo que señala la acusación, justamente lo que no está demostrado para mí, es que se suelta justamente e impide que el imputado le dé muerte, justamente porque toma un adorno de una mesita que estaba por el lugar y golpea al imputado en la cabeza. Este hecho, evidentemente, observándolo, como se dice, ictu oculi, a primer golpe de vista, claro que nos llevaría evidentemente a la conclusión, desde el punto de vista de la construcción de un razonamiento lógico, sobre todo desde la lógica jurídica, de que efectivamente, ¿verdad?, fue la única opción que tenía Andrea para deshacerse justamente de la agresión mortal que estaba recibiendo. Sin embargo, repito, producto de las diferentes manifestaciones que Andrea expuso, repito, una donde señaló que lo que hizo fue escaparse, ¿verdad?, e ingresar al cuarto. En otra únicamente señala, intenté o logré gritarle a mi mamá y ahí fue donde él me soltó. Es decir, varias manifestaciones que evidentemente no me permiten entonces construir de forma coherente o unívoca, más bien, una conclusión. Básicamente, evidentemente hay otros elementos ahí que considerar, ¿verdad?, pero básicamente esas son los más importantes, ¿verdad?, y en la sentencia que se debe redactar, evidentemente en el voto salvado, pues haré referencia a pues la totalidad
de las consideraciones que he tomado justamente para estimar de que justamente la motivación por la cual Andrea logró desprender o logró deshacerse de justamente del acto agresivo, no necesariamente fue como fue planteado en la pieza acusatoria en la querella, sino que efectivamente existen otras alternativas de solución, ¿verdad? Justamente al cuestionamiento que se presenta a través de la construcción del razonamiento, como ya lo he señalado. Eso sería todo. Bien, el tribunal también ha dispuesto la prórroga de la prisión preventiva que ha venido descontando el ahora sentenciado por un plazo de 6 meses a vencer el día 18 de agosto del 2020 a la espera de que la sentencia adquiera firmeza. Estas son las razones sucintas del fallo que ha tomado este tribunal. El detalle constará en la sentencia documento que estará disponible para todas las partes y así se les convoca a las 16 horas del día 3 de febrero del año 2020. Alguien, usted va a estar privado de libertad para la lectura integral de la sentencia. Usted debe informarnos si usted quiere ser traído para la lectura de la sentencia o si se da por satisfecho con que le entreguemos el documento a su defensa técnica. Puede consultarlo con su abogado. No, se conforma con que se la entreguemos a su abogado. Bien, así lo hacemos constar. De esta forma damos por finalizada la exposición de la parte dispositiva de la sentencia. Tengan todos y todas muy buenos días.